Solucionario de preguntas ICFEX Saber 11, sociales y ciudadanas. Pregunta 6. Un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social elaborado en 1990 dice lo siguiente: debido a los grandes niveles de protección, las unidades productivas ven reducidos los incentivos para buscar mejoras tecnológicas que se traduzcan en mayores niveles de eficiencia, en mejoras en la calidad y en variedad de los productos. Por otra parte, la inversión en Colombia no siempre se ha realizado en los sectores de mayor potencial de crecimiento, ni en los que mayores posibilidades tienen de convertirse en exportadores. Por el contrario, se han inducido inversiones en sectores en los que el país posee claras desventajas relativas. El anterior apartado ofrece razones que justifican la implementación de una política de apertura económica. ¿Por qué? Para analizar y responder esta pregunta tenemos que tener la habilidad para relacionar dimensiones de la situación del país que favorecen un modelo económico. Hablando de la apertura económica, el proceso de apertura económica se inició en Colombia a finales de los años 80. Los dos objetivos en materia externa eran la internacionalización de la economía y la diversificación de las exportaciones. Varias fueron las políticas para la consecución de estos propósitos. Se introdujeron un modelo de economía abierta, reduciendo los aranceles. Se estabilizó la economía con ajustes fiscales y monetarios y se realizaron reformas en todos los mercados, incluido el laboral, tendientes a hacer atractiva la inversión extranjera. Entonces, analizando por qué y teniendo en cuenta que la inversión en Colombia no siempre se ha realizado en los sectores de mayor potencial de crecimiento y que se han inducido inversiones en sectores en los que el país posee claras desventajas relativas, miramos por qué se justifica la implementación o no de una política de apertura económica. La opción A, por ejemplo, nos dice que porque la diversificación de la producción nacional incrementa las posibilidades de inserción de las empresas nacionales en mercados altamente competitivos. Esta opción A puede ser una conclusión de la primera parte del contexto, pero no es la explicación que responde a la pregunta porque no toma en cuenta la totalidad del contexto. Esta no sería. ¿Qué nos dice la opción B? La opción B nos dice que porque señala que proteger la economía nacional desestimula la competitividad y no garantiza que los recursos del Estado se dirijan hacia sectores con ventajas comparativas. Esta puede ser una respuesta correcta, porque sintetiza las razones que justifican la implementación de una política de apertura económica debido a la baja competitividad y a la inversión estatal dirigida a sectores estratégicos. ¿Qué nos dice la opción C? Porque sugiere que la inversión en ciencia y tecnología puede generar un incremento progresivo de las exportaciones y una reducción significativa de las importaciones. Esta opción es incorrecta porque llega a una conclusión que no tiene correspondencia con la información. Menciona variables que el autor no aborda y hace relaciones que él no presenta. Esta no sería. La opción D nos dice, porque describe las ventajas de proteger a los sectores económicos que cuentan con menos recursos para competir con éxito en el mercado internacional. La opción D es una afirmación completamente contraria a las razones presentadas por el autor, o sea que esta no sería. En conclusión, la clave de la respuesta era B.
Pregunta 7. En una ciudad muy poblada toma mucho tiempo desplazarse en vehículos públicos o particulares. Se realiza un estudio para mejorar la circulación que concluye lo siguiente. La infraestructura disponible es insuficiente dada la densidad del tráfico, pero si los conductores respetaran las reglas de tránsito, la circulación se volvería considerablemente más fluida. Con base en estos resultados, se propone exigirle a los conductores infractores que asistan a un curso de educación cívica. Esta propuesta genera diferentes reacciones como las que se expresan en las frases que se presentan a continuación. De estas, ¿cuál es un obstáculo para solucionar el problema del tráfico? La opción A nos dice que la frase sería: la gente que toma los cursos a la ligera, también se deberían incrementar los montos de las multas a los infractores. La opción B nos dice: se necesita apostarle a mejorar la infraestructura porque sin esta las demás soluciones son difíciles de implementar. La opción C nos dice: los cursos de educación cívica no deberían ser solo un profesor dando cátedra, sino que deberían poner a reflexionar a los infractores. Y la opción D nos dice: mientras no haya suficientes calles y un buen estado, se justifica violar las reglas de tránsito para poder ir más rápido. Aquí, para analizar esta situación, debemos establecer relaciones entre las diferentes perspectivas de individuos que nos presentan en una situación conflictiva y las propuestas de solución. Nuestra capacidad para relacionar diferentes perspectivas acerca de un problema y una propuesta de solución. ¿Qué nos dice la opción A? ¿Cuál sería un obstáculo para solucionar el problema de tráfico? La opción A dice: la gente se toma los cursos a la ligera, también se deberían incrementar los montos de las multas a los infractores. Esta opción A señala una problemática y una medida que no son obstáculo para la solución. La primera no tiene mucha incidencia, la gente que toma los cursos a la ligera, mientras que la segunda podría aportar a la solución. Sí, está parcialmente, pero no sería. ¿Qué nos dice la opción B? Se necesita apostarle a mejorar la infraestructura porque sin esta las demás soluciones son difíciles de implementar. Esta opción B se señala una variable que aporta al problema, pero según el estudio no es un obstáculo para mejorar el tráfico, por lo tanto tampoco sería la respuesta. ¿Qué nos dice la opción C? Los cursos de educación cívica no deberían ser solo un profesor dando cátedra, sino que deberían poner a reflexionar a los infractores. En esta opción C se mencionan elementos que no aparecen en el contexto y que son irrelevantes para que la propuesta pueda ejecutarse. Entonces nuestra respuesta va a ser la opción D. Nos dice que un obstáculo para solucionar el problema del tráfico es que mientras no haya suficientes calles y un buen estado de ellas, se justifica violar las reglas de tránsito para poder ir más rápido. Esta opción D sería la correcta porque la frase es una justificación para no cumplir con las reglas, lo que a su vez aumenta el problema del tráfico. La opción correcta es la D. Pregunta 8. El proyecto de realizar una carretera transnacional despierta polémica entre dirigentes y ciudadanos. Hay dos visiones del asunto. La primera dice que la vía podría impulsar el comercio, pero generaría un daño en bosques y especies.
La segunda afirma que las vías incrementan el turismo y reducen los costos de transporte de los productos agrícolas de la región. Estas son dos visiones. La opción A nos dice que estas dos visiones tienen en común que reconocen los beneficios económicos del proyecto. La B nos dice que estas dos visiones se oponen y que en la segunda se considera que el proyecto no genera daños ambientales. La opción C nos dice, estas dos opciones se diferencian en que solo una tiene en cuenta la tierra como recurso y la opción D dice que estas dos visiones tienen en común que ambas prevén posibles efectos negativos del proyecto. La opción A, que nos dice que estas dos visiones tienen en común que reconocen los beneficios económicos del proyecto, sería incorrecta porque en ella no se evidencia la polémica que genera el proyecto, sino que da cuenta de la variable que reconoce los beneficios económicos que traería su implementación. ¿Qué nos dice la opción B? Que en estas dos visiones se oponen en que en la segunda se considera que el proyecto no genera daños ambientales. Esta opción puede ser la opción correcta porque expresa la polémica que genera el proyecto según las dos perspectivas involucradas, y entonces efectivamente las dos visiones se oponen. ¿Qué nos dice la opción C? Que estas dos visiones se diferencian en que solo una tiene en cuenta la tierra como recurso. En la opción C da información que no tiene relación con lo expuesto en el contexto. Esta no sería la respuesta. ¿Y qué nos dice la opción D? Que las dos visiones tienen en común que ambas prevén posibles efectos negativos del proyecto. La opción D es incorrecta porque solo una de las visiones prevé posibles efectos negativos del proyecto. La opción correcta es la opción B. Efectivamente se oponen porque en la primera dice que toda esta solución podría impulsar el comercio, pero generaría un daño de bosques y especies. Y en la segunda solamente dice que se incrementa el turismo y se reducen costos. Entonces realmente las dos visiones se oponen. Pregunta 9. Con la aplicación de la ciencia y la tecnología, los efectos de la revolución industrial mejoraron los procesos productivos en el campo y propiciaron el uso de nuevas fuentes de energía como el carbón y el vapor. Indirectamente esta revolución condujo a, en la opción A nos dice, el deterioro del ambiente y al uso irracional de la tierra. B, la consolidación de la agricultura y la ganadería. C, la desaparición de las pequeñas y medianas empresas. Y D, la interrupción de la minería y la manufactura. Aquí tenemos que ver nuestra capacidad para reconocer los efectos de los modelos económicos del siglo XX. Esta revolución industrial en que se mejoraron los procesos productivos en el campo y se propició el uso de nuevas fuentes de energía como el carbón y el vapor. Indirectamente esta revolución condujo a, en la opción A nos dice, el deterioro del ambiente y al uso irracional de la tierra. Esta opción puede ser la opción correcta porque hace referencia a las consecuencias no esperadas que ocasionaron los avances en los procesos productivos en el campo con la revolución industrial. ¿Qué nos dice la opción B? Que indirectamente esta revolución condujo a la consolidación de la agricultura y la ganadería. Esta opción B indica una consecuencia que no se puede extraer de la información del contexto. No sería la opción válida. ¿Qué nos dice la opción C? Que indirectamente esta revolución condujo a la desaparición de las pequeñas y medianas empresas. La opción C es una consecuencia directa de los avances que trajo la revolución industrial.
no sería la respuesta. ¿Y qué nos dice la opción D? Que indirectamente esta revolución condujo a la interrupción de la minería y la manufactura. Esta opción D se están presentando resultados que no son producto de la revolución industrial ni tienen relación con lo expuesto en el contexto. Por esto no sería la respuesta. La opción correcta sería la primera, la opción A. Correcta porque hace referencia a las consecuencias indirectas no esperadas que ocasionaron los avances en los procesos productivos en el campo con la revolución industrial. La opción A sería la respuesta adecuada. Pregunta 10. Los habitantes de un pueblo localizado a las orillas de un río han vivido siempre de la pesca, con el fin de desarrollar una planta hidroeléctrica que proveería de energía a toda la región. El gobierno nacional decide represar el río antes de su llegada a la cabecera municipal. Los habitantes del municipio presentan una queja ante la Defensoría del Pueblo, exigiendo que no se lleve a cabo el proyecto, pues este afectaría gravemente su principal fuente de sustento. En respuesta, para compensar a las personas que verán afectada su actividad económica, el gobierno ofrece empleo en la planta a los habitantes del pueblo. La solución propuesta por el gobierno es A, que no solucionaría el problema porque las personas del pueblo no podrían volver a pescar, la opción A. La opción B nos dice que la solución propuesta por el gobierno no solucionaría el problema porque los habitantes perderán una de sus tradiciones más importantes. La opción C nos dice que solucionaría parcialmente el problema porque no considera que puede haber personas que no podrán o no desearán cambiar su actividad económica. La opción D nos dice que la solución propuesta por el gobierno solucionaría completamente el problema porque le daría empleo a todas las personas que perderían su forma de sustento. Tenemos que analizar los efectos de diferentes dimensiones que tendrían una posible intervención y además pues conocer y cómo usar los mecanismos constitucionales de participación que nos permitan expresar las opiniones y participar en la toma de decisiones políticas a nivel local o nacional. ¿Qué nos dice la opción A? Que pues como les van a construir una planta hidroeléctrica y se le van a no poder depender de la pesca como lo han hecho siempre, pues esta queja cómo afecta a las personas y la opción que tienen cómo compensa a los habitantes. La opción A nos dice que la solución propuesta por el gobierno no solucionaría el problema porque las personas del pueblo no podrían volver a pescar. Esta opción A afirma algo cierto, que se puede extraer del contexto, pero no se sitúa en el aspecto económico del problema, siendo la variable central de la pregunta. Por esto no sería la opción adecuada. ¿Qué nos dice la opción B? Que la solución propuesta por el gobierno no solucionaría el problema, porque los habitantes perderán una de sus tradiciones más importantes. Esta opción B es incorrecta porque presenta información que, aunque puede llegar a deducirse, no responde al aspecto que se intenta solucionar con la medida. La opción C que nos dice que la solución propuesta por el gobierno solucionaría parcialmente el problema, porque no considera que puede haber personas que no podrán o no desearán cambiar su actividad económica. Esta opción C sería la opción correcta, porque muestra de qué manera la solución propuesta por el gobierno es parcial, ya que no consigue abordar toda la problemática y no contempla la posibilidad de que existan personas que dependen de la pesca como actividad económica y que no tengan los requisitos para emplearse en la planta
para reemplazar su fuente de ingresos. Veamos la opción D, de todas maneras, que no es válida, pero nos dice que solucionaría completamente el problema porque le daría empleo a todas las personas que perderían su forma de sustento. Esta opción D no es una conclusión a la que se pueda llegar con la información del contexto, ya que se da por hecho que todas las personas que se sostienen de la pesca cumplen con los requisitos para emplearse en la planta. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. La solución propuesta por el gobierno solucionaría parcialmente el problema porque no considera que puede haber personas que no podrán o no desearán cambiar su actividad económica.